Están viendo mi pantalla, ¿no? Transacción, dice. Ya. A ver, ojalá que se escuche esto. Historia, vamos a ver transacciones. Directo les voy a mostrar un ejemplo en SQL Server para que luego puedan entender mejor el resto. A ver, voy a poner esto acá para que se escuche mejor. Ya. Entonces, fíjense, yo acá tengo una base de datos que tiene cliente, cuenta, no sé si se llega a ver. Voy a presentar en modo foco para que grabe bien. ¿Cómo era la cosa? Ay, aquí, ¿no? Cambiar diseño, un foco. Ya. Listo, entonces tenemos la base de datos banco que tiene clientes y cuentas. Fíjense que la tabla cuenta tiene los atributos número de cuenta, tipo de cuenta, saldo y cliente al que pertenece la cuenta. ¿Ya? Entonces, si yo hago, ahorita yo estoy usando la base de datos cuenta, de banco, ¿no? Si hago select asterisco from cuenta, me salen, fíjense, todas las cuentas. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a transferir 2,000 pesos de la cuenta número 1 a la cuenta número 4. ¿Sí? Fíjense, no sé si llegan a ver, aquí está la cuenta número 1 que tiene 12,000 y la cuenta número 4 que tiene 11,000. ¿Podría hacer esto yo con una sola sentencia SQL? ¿Podría? No hay cómo, ¿no? Porque tengo que hacer un update, cuenta, set saldo igual, saldo menos 2,000. Entonces tengo que quitar 2,000 ¿de qué cuenta? De la cuenta número 1. Entonces, where cuenta ir igual uno. Y luego tendría que hacer un update sumando los 2,000 a la cuenta 4. ¿Están de acuerdo? Eso sería transferir 2,000 pesos de la cuenta 1 a la cuenta 4. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Si hubiera alguna duda, por favor, me dicen. Ya. Entonces, si ejecutara esto, vamos a hacer un select asterisco from cuenta, where cuenta id
sea menor a 5 para ver solamente las cuentas que me interesan, que son la primera y la segunda. Voy a hacer eso antes y después. ¿Llegan a ver los datos que están aquí abajo? Ah, ya. Belleza. Entonces vamos a ejecutar esto. Ay, y falta la A, ¿no? Cuenta ID. Ya, mil gracias. Vamos a hacer esto. Y fíjense, aquí tenía 12.000 y 11.000. Y luego de la transferencia tengo 10.000 y 13.000. ¿Ya? Pero ¿qué pasará si en este punto se corta la luz? Y no llego a hacer la otra modificación. ¿Qué pasaría? Imagínense, ejecuto esto y hay un corte de energía. Entonces, ¿qué pasa? Se han perdido 2.000 pesos. Yo en total tendría que tener 23.000, pero ahorita tengo 21.000, ¿no es cierto? He perdido 2.000 pesos por este corte de energía. Eso quiere decir que yo tendría que manejar esto como una sola operación, no como dos operaciones. Para eso utilizo transacciones. Entonces yo digo, begin transaction y termino con commit. Eso va a hacer que el gestor maneje estas dos operaciones como si fueran una sola operación. Entonces, si hubiera un corte de energía, bueno, ahorita fíjense, tengo 8.000 y 13.000. A ver, vamos a poner acá. Voy a ejecutar solo esto. Ahorita tengo 8.000 y 13.000. Voy a volver a hacer una transferencia de la cuenta 1 a la cuenta 4. Pero voy a manejar esto como transacción. Entonces hago begin transaction y el gestor ya sabe que las operaciones que vienen tienen que ser manejadas como si fueran un solo bloque. No pueden ejecutarse parcialmente. Tienen que ejecutarse todas o ninguna. Entonces, si yo hago esto y hay un corte de energía en este punto, entonces la base de datos está con esta información. Pero como yo he dicho begin transaction, el gestor sabe que hay algo pendiente por hacer porque no he llegado al commit. Entonces, yo acá, como ha habido este corte, puedo hacer un rollback. Esto significa deshaz todo lo que hubieras hecho porque ha habido un problema. Entonces, si hago un rollback y luego veo cuánto tengo en mi cuenta, veo que mi cuenta está intacta. ¿Se dan cuenta? Entonces, una transacción es una secuencia de operaciones sobre la base de datos, operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos, que deben ejecutarse como un todo, deben ejecutarse atómicamente. Toda transacción siempre termina ya sea con commit o con rollback, ¿ya? Cuando termina con commit, a ver, viendo este dibujo, cuando termina con commit, lleva la base de datos a su estado final y cuando termina con rollback, lleva la base de datos al estado inicial. Entonces, lo que estamos viendo acá, a ver, voy a volver a hacer el retiro, 8.000 y 3.000. Ahora voy a terminar con commit. Entonces, el estado inicial de la base de datos era 8.000, 13.000. En un estado intermedio,
la base de datos tiene 6.000 y 13.000, pero en un estado final tiene 6.000 y 15.000. Entonces, ese es el estado inicial y este es el estado final. Al principio tenía 21.000, al final sigo teniendo los 21.000. En un resultado, en un estado intermedio, tengo 15.000. Entonces, este estado inicial, esto que tengo acá, vendría a representar el estado inicial y el estado final de mi transacción. El estado inicial y el estado final. Entonces, una transacción es una secuencia de operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos. Lleva la base de datos de un estado a otro. Puede terminar con éxito, commit, o fracasar, termino con rollback. Aquí tenemos el ejemplo que les acabo de mostrar en vivo, pero acá se ve que acá les estoy mostrando la base de datos. Entonces acá voy a transferir 2.000 pesos de la cuenta número 12 a la cuenta número 23. Entonces, inicialmente yo tengo 7.000. Cuando termine mi transacción, yo tengo que seguir teniendo los 7.000. Solo que en la cuenta 12 acá tengo 5.000 y acá tengo 3.000 y en la cuenta 23 tengo 2.000, 4.000. Entonces, siguen habiendo los 7.000. ¿Cuáles son los pasos que debo seguir para hacer esto? En lenguaje natural, tendría que primero ver si tengo saldo en la cuenta número 12, porque si tuviera 1.000, no podría hacer la transferencia. Entonces, veo el saldo. Si el saldo es mayor o igual a 2.000, quiere decir que puedo hacer la transferencia, entonces quito 2.000 de la cuenta número 12 y luego aumento los 2.000 en la cuenta número 23. Entonces son 3 operaciones que tengo que hacer sobre la base de datos. Ya en SQL, en un lenguaje más parecido a SQL, tendría select saldo into bsaldo. Estoy guardando el saldo en bsaldo. En SQL Server escribiría select @bsaldo igual saldo from cuenta, ¿no? Where número igual 12. Entonces aquí estaría viendo el saldo de la cuenta número 12. Si el saldo es mayor o igual a 2.000, entonces quito los 2.000 de la cuenta número 12 y luego aumento los 2.000 a la cuenta número 23. Fíjense que en este punto el estado de la base de datos es un estado intermedio. Está así. Tengo 3.000 en la cuenta 12 porque le he quitado los 2.000, pero todavía no he aumentado a la cuenta 23. Entonces, en total tengo 5.000. En cambio, acá, en el estado inicial, tengo 7.000. Y en el estado final, sumados, sigo teniendo los 7.000. Entonces, fíjense cuál es la característica de una transacción. Una transacción es una secuencia de operaciones sobre la base de datos que cambian el estado de la base de datos, de un estado inicial a un estado final. Pero en el proceso pueden haber estados intermedios que pueden ser incorrectos. Acá vemos que hemos perdido 2.000 pesos. Si se cortara la energía acá, mi base de datos quedaría con información corrupta, con un estado con información incorrecta. Los dueños de estas cuentas harían escándalo porque ellos estarían esperando tener 7.000 entre las dos cuentas y se perderían esos 2.000 del retiro debido a que ha habido un problema de corte de energía. Entonces, si yo hubiera trabajado sin manejar esto como transacción, si no hubiera puesto begin transaction y commit, como les estoy poniendo, y hubiera habido un corte acá, no hubiera podido hacer el rollback. ¿Sí? Fíjense, si no manejara esto como transacción, hiciera solo ejecutar esta operación, hay un corte de energía,
hecho el retiro de 2.000 solo de la cuenta 1. Ahora, como he tenido un problema, no voy a poder hacer rollback porque no estoy manejando esto como transacción. Me da un error. No puedes restaurar nada porque no es una transacción. Para que yo pueda restaurar, tendría que hacer un rollback. Sí, dime, Weimar. Buen día. Ya no se puede hacer el rollback. Exacto. Por ejemplo, si ejecuto esto, entonces he hecho el retiro, tanto le he retirado al pobre de la cuenta 1 que ya se ha quedado con 2.000 y la cuenta 4 con 17.000. Si intento hacer un rollback me va a dar error porque la transacción ya terminó. Solamente puedo hacer rollback o commit si mi transacción está a medias. Tampoco puedo hacer otro commit acá. Me va a dar error, me va a decir no puedo hacer commit de una transacción que no ha empezado. ¿Sí? Entonces, cada begin transaction tiene su commit o su rollback. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, fíjense que los únicos estados correctos de una transacción, de los que puedo estar 100% segura, son el estado inicial y el estado final, que justamente son con los que yo termino. Entonces, yo puedo terminar con commit o puedo terminar con rollback. Pero jamás puedo dejar mi transacción a medias. Entonces, toda transacción se caracteriza porque es atómica, se hace todo o nada. Por eso es que siempre termina ya sea con rollback o con commit, pero jamás puede ser interrumpida, como en este caso. Representando transacciones. Ustedes en los libros no van a encontrar esta representación de las transacciones, que sería una representación explícita con el ejemplo que yo les acabo de mostrar en SQL Server. Ustedes en los libros van a ver esta representación y a veces no entienden bien a qué se refiere este RX, WX, ¿no? Entonces, les muestro. Resulta que si yo quiero analizar varias transacciones, y transacciones grandes con varias operaciones, manejar este detalle sería inviable, si no podría manejar tanto detalle. Por eso es que en los libros manejan abstracciones, pero entendiendo que el lector está entendiendo a qué se refieren estas abstracciones. Entonces yo les explico para que no se sepan exactamente a qué se refiere. Si yo voy a hacer esto como transacción, a ver, les voy a mostrar en SQL Server cómo manejaría esto como transacción. Aquí tengo la transacción, transferir 7.000 de la cuenta 1 a la cuenta 4. A ver, veremos qué tenemos en las cuentas. Ya, aquí por ejemplo, quiero transferir 7.000 de la cuenta 1 a la cuenta 4. Entonces, empiezo esto como transacción, begin transaction. Voy a declarar una variable saldo para guardar ahí el saldo que tenga en la cuenta 1. Entonces hago select saldo from cuenta por cuenta id igual 1. Voy a imprimir el saldo, aunque no es obligatorio, pero para que veamos. Y voy a modificar restando los 7.000 de la cuenta 1. Voy a luego modificar, perdón un ratito, chicos. Voy a modificar aumentando los 7.000 a la cuenta 4. Y luego voy a hacer un commit. Entonces, así es como se maneja esta transacción. Pero acá tendría que ver si el saldo es menor
a los 7.000 que estoy retirando. Creo que esto lo tengo aquí abajo. ¿Qué pasó? Sí, aquí está mejor. Aquí está con más detalle. Entonces aquí voy a poner el estado de la base de datos antes de ejecutar la transacción. Voy a transferir 2.000 de la cuenta número 2, en este caso de la cuenta número 4 a la cuenta número 1. Entonces hago la cuenta 4 para que se vea todo aquí a la 1. Eso es lo que quiero hacer. Entonces yo en SQL Server escribiría begin transaction, la puedo bautizar a la transacción. Declaro una variable para guardar el saldo de mi cuenta. Guardo el saldo de la cuenta número 4 en la variable @saldo que acabo de declarar para ver si tengo suficiente saldo en la cuenta número 4. Si no tengo saldo, entonces digo, no se pudo realizar con la transacción con éxito, voy a imprimir y voy a terminar la transacción con rollback. Pero si no, si tengo suficiente saldo, entonces yo voy a quitar los 2.000 de la cuenta 4 y voy a sumar los 2.000 a la cuenta 1 para finalmente terminar con commit y imprimir un mensaje de éxito. Y acá tengo el estado de la base de datos después de ejecutar la transacción. Ay, Dios mío. Perdón, buen día, estoy en clases. Después te llamo, ¿ya? No hay problema, chao. Me están llamando de la universidad, un consejero, por eso les... Ya. Entonces voy a ejecutar esta transacción, ¿ya? Ejecuto y fíjense qué es lo que pasa. Ay, qué bacana. Por cuenta y memoria 5. Ya vamos a hacer desde aquí. Y otra vez vamos a hacerla. Voy a achicar un ratito, perdón, porque me perdí. Ya. Entonces, esta es mi transacción. Voy a mostrar el listado de la base de datos antes de hacer la transferencia. Voy a hacer la transferencia y luego voy a mostrar el estado de la base de datos después de ejecutar la transferencia, la transacción. Estoy ejecutando eso, ¿ya? Ejecutamos y tenemos el estado de la base de datos. Ya, otra vez voy a hacer. Ya he hecho varios retiros en realidad, pero es para que vean todo junto. Ya, ahora sí. Ya. Fíjense, este es el estado inicial de la base de datos, este es el estado final. Yo he transferido de la cuenta 4 a la cuenta 1, 2.000. Entonces el estado final muestra la transferencia. En mensajes puedo ver que me dice transacción realizada con éxito. Pude hacer la transferencia. Ahora voy a hacer la transferencia de... Bueno, ahora aquí lo malo de esta transacción es que tendría que hacer cambios en mi código para hacer transferencias de otros montos, ¿no es cierto? Entonces, para resolver esto, podría usar un procedimiento almacenado que reciba el monto como parámetro. Entonces, aquí tengo eso. Aquí está.
Entonces estoy creando un procedimiento almacenado, transferir. Tengo la cuenta origen, la cuenta destino y el monto como parámetros. Y aquí declaro la transacción y esto es lo mismo que teníamos antes. Si es que el saldo es menor al monto, digo saldo insuficiente, si no, hago el cambio, muestro y termino. Esta es la transacción que está definida como procedimiento almacenado, que se llama transferir. Ese procedimiento almacenado está acá y aquí está, transferir, ¿no es cierto? Entonces ya no lo voy a volver a ejecutar y está creado, pero ahora voy a hacer diferentes transferencias. Entonces aquí está, voy a hacer una transferencia de la cuenta 1 a la cuenta 4 de 20.000. Entonces, en este caso, fíjense, como la cuenta 1 tiene 6.000, no me va a dejar hacer la transferencia, me va a decir que no tengo saldo suficiente. Entonces, voy a ejecutar. Fíjense, mi base de datos ha quedado intacta. El estado inicial era 11.000, 8.000, 11.000, el estado final es 8.000, 11.000. Y en mensajes me dice no se pudo realizar la transacción con éxito porque no hay suficiente saldo. Eso es porque yo he manejado esto como transacción, ¿no? Si no hubiera manejado como transacción, hubiera restado sin ver cuánto había de repente y hubiera podido tener datos inconsistentes en la base de datos. Ahora vamos a hacer una transacción exitosa. Entonces vamos a transferir de la cuenta, a ver, si vemos aquí en la cuenta 1 yo tengo 8.000. Entonces voy a transferirle los 8.000. Entonces la cuenta 1 va a quedar en 0 y la cuenta 2 va a quedar en 19.000. Ejecuto y justamente pasa eso. La cuenta 1 está en 8.000, la cuenta acá en 0, ¿no? Y la transacción ha sido realizada con éxito. Si vemos en mensajes, me dice transacción realizada con éxito, que es lo que yo he puesto acá, ¿no? Les voy a pasar esto les voy a pasar esto por el chat para que puedan hacer sus pruebas. Ahorita estoy con otro usuario, con otro perfil. Porque estoy desde otra máquina donde tengo mis bases de datos con datos y demás, ¿no? La otra máquina es nueva y todavía no he migrado todo. Entonces, tengo eso, ¿no? La que no tiene el procedimiento, la que no tiene procedimiento almacenado, ya. Entonces, esta está como si no tuviera procedimiento almacenado. Transacción sin procedimiento almacenado también. Ya. Esa es la idea de una transacción. Ahora creo que van a entender mejor. Sí. ¿Cuál? ¿El begin y end? Es para indicar el bloque, ¿no? Es else. Este begin end es el cuerpo del else. Begin end es el cuerpo del if. Begin transaction y termina con commit. Bueno, en este caso no he puesto el commit. No he puesto el commit, pero debería estar aquí el commit. Ah, no, mentira. Aquí termina aquí está el commit y aquí está el rollback. Entonces es parte del lenguaje de programación, o no sé si no te he entendido la pregunta.
Sí, es parte es como las llaves de Java, cuando tú programas, pones if, expresión lógica, llavecita que se abre y ahí la secuencia de comandos. En el caso de este lenguaje, que es propio de SQL Server, tienes el begin end, ¿ya? Y aquí en el procedimiento almacenado, también tienes el begin y end, que no es as begin. No he puesto el end, pero es un error mío. Ah, no, me he pasado a otro procedimiento almacenado. Mm, sí, bueno, aquí me he olvidado de poner, podría ponerle begin y end, ¿no? Aquí termino. Mejor poner así en realidad para que sea más legible, ¿no? Entonces, bloque de código, ¿ya? Entonces, les decía, en los libros manejan abstracciones de las transacciones, no manejan la transacción con todo este detalle. Entonces, aquí tenemos este select saldo, into B saldo, from cuenta por el número igual a 12. Aquí estoy utilizando un pseudocódigo, digamos, ¿no? No estoy usando ningún lenguaje de programación en particular. Entonces, equivaldría a hacer una lectura de un área X. Como aquí estoy haciendo un update, aquí WX. ¿Por qué X? Porque estoy trabajando con el saldo de la cuenta número 12. Es la misma área que he leído, estoy escribiendo. Y aquí estoy escribiendo en otra área. Estoy escribiendo, por eso le pongo Y, porque es otra área, es la cuenta número 23. Y así es como se representan las transacciones así es como se representan las transacciones en en los libros, ¿ya? Entonces, BWX representa cualquier operación que modifica la base de datos, update, insert, delete. Y RX representa cualquier operación que hace una consulta a la base de datos, select. X representa un área cualquiera de la base de datos que podría ser un valor de atributo, como en este caso del ejemplo, o podría ser toda una fila o un conjunto de filas o una tabla o un conjunto de tablas, ¿no? Entonces, X podría ser todo eso, ¿no? En el ejemplo particular, X vendría a ser un valor de atributo. Entonces, este formato simplificado permite analizar transacciones sin distraernos en detalles, ¿no? Es como cuando eh, se va a construir una casa, no se empieza a construir con todo el detalle de los ladrillos, no sé qué, se hace primero un plano, que es una abstracción de la casa, ¿no es cierto? Ya luego se implementa el detalle. Entonces, en los libros no se pueden casar con ninguna tecnología. O sea, un buen libro de bases de datos no te va a mostrar la tecnología porque la tecnología pasa. Te va a mostrar los conceptos, lo que se va a mantener vigente, ¿no? Y la tecnología ya es lo de menos. Yo aplico de acuerdo a la tecnología que esté usando, de acuerdo en este caso al gestor que esté usando. Si estoy usando SQL Server, MySQL, Oracle, el gestor que fuera, tengo que ver si maneja transacciones, ¿no? Por ejemplo, en MySQL, para poder manejar transacciones, yo tengo que crear mi base de datos como InnoDB, mis tablas como InnoDB, como, a ver, se los voy a escribir acá, como InnoDB, porque si no, obviamente aquí no reconoce porque no es MySQL. Si no crean así, no les va a manejar transacciones. Entonces yo sé el concepto de transacción, ya en la tecnología veo cómo se implementa, ¿no? Y aquí tienen ejemplos en SQL Server, ¿ya? Aquí tienen capturas de pantalla que yo les he mostrado en vivo en SQL Server, pero ustedes pueden hacer
sus pruebas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una transacción? Otra vez, una transacción es una secuencia de operaciones a la base de datos que cambia, que se ejecuta atómicamente, por eso una de las propiedades principales de una transacción es la atomicidad, y que cambia su estado, de un estado inicial a un estado final, pero que en el camino puede tener estados intermedios que son incorrectos, que pueden ser incorrectos, como habíamos visto acá. Eso es una transacción. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Joel. Ajá. Ah, ya. Si tú como desarrollador quieres, puedes definir las transacciones como procedimientos almacenados, ¿no? Y entonces en ese caso estarías deslindando al programador que va a hacer su aplicación, digamos, en C Sharp, por decirte, de tener que implementar eso a través del ORM. En el caso de, en el caso de Microsoft .NET, en .NET el ORM es el Entity Framework, ¿no? El EF. Entonces, si tú has definido como procedimiento almacenado, simplemente en el ORM llamarías a ese procedimiento almacenado, ¿no? Pero si no has definido como procedimiento almacenado, lo puedes hacer desde el ORM, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Los ORMs están en realidad diseñados para hacer el mapeo entre objeto y la base de datos relacional. Entonces, el ORM me permite manejar la base de datos como si fuera un objeto más de la, de la aplicación. Entonces, obviamente, tiene todas las herramientas como para que yo pueda trabajar con la base de datos. Y entre esas herramientas también puedo manejar transacciones. No sé si te respondo a la pregunta. Entre esas herramientas también puedo ejecutar los procedimientos almacenados que están en la base de datos, en el servidor, en el gestor, ¿no? Yo, o sea, esto tiene que ver eh, con lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Yo preferiría definir más cosas como procedimientos almacenados. Entonces, si tú vas a hacer un sistema para un banco, por ejemplo, yo definiría las transferencias como procedimientos almacenados, inclusive para tener más seguridad, ¿no? Habíamos visto que una de las ventajas de los procedimientos almacenados era que eh, la- los, las sentencias que tú tengas se van a ejecutar en el servidor, no en el cliente, no en tu programa, eh, donde estás haciendo, donde tienes el ORM, ¿no? El programa de aplicación lo estás desarrollando utilizando el ORM. Entonces, yo preferiría hacerlo como procedimientos almacenados, ¿no? Pero, por supuesto, podrían haber cosas que las pueda hacer también desde el ORM. Entonces, em, pero en general yo elegiría procedimientos almacenados. Así me protejo de los SQL injection también, que son ataques, ¿no? A la base de datos de los hackers, ¿no? Los hackers a través de SQL injection pueden capturar información a la que no deberían tener acceso, ¿no es cierto? Y luego hacer estragos, ¿no? Eso, ¿alguna otra pregunta?
He estado viendo por si acaso que en MySQL también hay las Common Table Expressions que habíamos visto en la anterior clase. También hay en MySQL. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque ahora van a ustedes a trabajar. Entonces quiero que ahora ustedes hagan, perdón, mm, las pruebas con lo que tenemos acá en la presentación. Entonces entren a su gestor. Si es que están utilizando otro gestor que no sea SQL Server, pueden utilizar, pueden ver en la documentación cómo se define una transacción. De hecho, creo que aquí tengo en MySQL, a ver. mm, Aquí. Ah, no, mentira, esto es en Visual Studio. Aquí en MySQL, no, esto no es de aquí está. Esto es de MySQL. Entonces, al crear su tabla, tienen que ver que sea INODB, porque si no, no les va a manejar transacciones. ¿Ya? Y tienen que poner este set autocommit en 0 y usar start transaction en lugar de begin transaction. Luego tienen el rollback y el commit como siempre. ¿Ya? Entonces, como les digo, no nos interesa la tecnología, sino el concepto. Entonces, ustedes pueden hacer las pruebas en el gestor que deseen. ¿Ya? Entonces, hagan sus pruebas, cualquier cosa me dicen, yo estoy aquí. ¿Ya? Voy a dejar de presentar, entonces voy a dejar de grabar.